Mi suegra me golpeó la mejilla con la palma abierta frente a toda la familia. No dijo nada después. Solo me miró como si yo fuera la que había hecho algo malo. Y yo me quedé quieta con el calor de la bofetada todavía ardiendo en mi piel, pensando en una sola cosa: cuánto tiempo llevaba yo sospechando que algo no estaba bien en esta familia, y cuánto tiempo había decidido no verlo. 2 horas después, ella supo la verdad. Y créeme cuando te digo que no fue yo quien la dijo en voz alta. Fue ella misma quien la reveló, sin darse cuenta frente a todos. Pero para que entiendas lo que pasó esa Navidad, necesito llevarte a antes. Al mundo que yo había construido con tanto cuidado, al mundo que yo creía que era real. Me llamo Valentina. Tengo 34 años. Soy diseñadora gráfica freelance y trabajo desde casa, lo que durante mucho tiempo significó que yo era la disponible, la flexible, la que podía ocuparse de lo que nadie más tenía tiempo de atender. Vivo en un apartamento pequeño pero luminoso en el 4º piso de un edificio sin ascensor, en una ciudad mediana del norte del país. Llevo 6 años casada con Rodrigo, que es contador en una empresa de logística y que tiene, como yo lo describiría, la tendencia de los hijos únicos a no ver los conflictos hasta que ya es demasiado tarde para ignorarlos. No tenemos hijos todavía, aunque lo hemos hablado. Eso también importa en esta historia, porque fue uno de los argumentos que su madre usó en mi contra durante años sin decirlo directamente, que yo no había dado frutos, que mi lugar en esa familia todavía estaba en prueba. La familia de Rodrigo es numerosa y ruidosa y cálida en la superficie. Su madre se llama Graciela. Tiene 62 años, es menuda, de cabello teñido de negro azabache, y tiene una forma de hablar que siempre te hace sentir que estás a punto de decepcionar a alguien. No es cruel de manera obvia. Es cruel de la manera en que se puede ser cruel sin que nadie en la habitación pueda señalarlo con certeza. Una frase dejada a medias. Una pregunta formulada como cumplido. Una mirada que dura 2 segundos más de lo necesario. Desde que me casé con Rodrigo, yo había asumido cosas que nadie me pidió que asumiera. Eso necesito que lo entiendas, porque durante mucho tiempo me pregunté si el problema era yo. Si yo había creado mi propio problema al meterme sola en él. Cada diciembre era yo quien coordinaba la Navidad. No porque me lo hubieran pedido, sino porque la primera vez que estuve presente noté el caos y mi instinto fue organizar. Hice una lista de quién traía qué. Mandé el mensaje al grupo de WhatsApp. Reservé el salón comunitario del edificio de Graciela con 2 semanas de anticipación. Y después del primer año, eso se convirtió en mi responsabilidad sin que nadie lo hubiera declarado oficialmente. Lo mismo con los cumpleaños. Lo mismo con las reuniones de las vacaciones de verano. Lo mismo con los detalles logísticos de cuando algún familiar de provincia venía a visitar. Yo era la que recordaba los vuelos, la que coordinaba los taxis, la que enviaba la dirección de nuevo cuando alguien la perdía. Me lo agradecían. A veces. Con esa clase de agradecimiento distraído que le das a alguien que hace algo que ya esperas que haga. Como cuando le das las gracias al ascensor por llegar. Rodrigo me decía que yo exageraba. Que su familia me quería. Que Graciela era así con todo el mundo, no solo conmigo. Y yo lo creía o me hacía creer, porque es mucho más fácil creer eso cuando duermes al lado de la persona cuya familia estás describiendo. Ese diciembre, el año en que todo cambió, yo había pasado 3 semanas organizando la cena de Nochebuena. Menú, decoración, lista de invitados, coordinación de regalos para los niños. Había gastado tiempo y dinero que en ese momento no tenía sobrando, porque el año había sido difícil laboralmente. Pero lo hice como siempre porque era lo que se esperaba de mí aunque nadie lo dijera. La mañana de Nochebuena, llegué al apartamento de Graciela a las 10 para ayudar con los preparativos. Rodrigo llegaría más tarde, directo desde el trabajo. Entré con 2 bolsas de supermercado y una caja de adornos, y cuando empujé la puerta, hubo un momento extraño. Un silencio que no debería haber existido. Había 3 personas en la sala cuando entré: Graciela, su hija mayor que se llama Patricia, y la esposa de uno de los cuñados. Las 3 estaban sentadas juntas con los teléfonos en la mano, hablando en voz baja. Y cuando me vieron entrar, algo pasó. No sé cómo describirlo exactamente. No fue que se callaran de golpe. Fue más sutil. Fue como si giraran una perilla y bajaran el volumen de algo.
Graciela fue la primera en hablar. Valentina, qué bueno. Deja eso en la cocina. Sin hola. Sin gracias por venir temprano. Sin nada. Solo instrucciones. Fui a la cocina y dejé las bolsas. Y mientras acomodaba las cosas en el mesón, escuché que la conversación en la sala se retomaba, pero en ese tono particular que tiene cuando saben que alguien puede escuchar y quieren que escuche lo suficiente para saber que hay algo, pero no lo suficiente para entender qué es. Esa semana había habido otros momentos así. El martes, Rodrigo había recibido una llamada que tomó en el baño con la puerta cerrada. Cuando salió, dijo que era del trabajo. Pero eran las 8 de la noche. El jueves le mandé un mensaje al grupo familiar preguntando si alguien quería traer postre, y varios miembros de la familia respondieron rápidamente excepto Patricia y Graciela, que respondieron horas después con respuestas vagas. El viernes, llamé a Rodrigo para preguntarle si había confirmado los horarios con su hermano, y él tartamudeó un poco antes de responder. Rodrigo no tartamudea. Me lo pregunté a mí misma mientras cortaba el pan en la cocina de Graciela esa mañana, ¿qué está pasando? Y entonces entró Graciela a la cocina. Me dijo que había decidido cambiar el menú. Que el plato que yo había planeado hacer era demasiado elaborado, que a los niños no les gustaba, que ella había comprado otras cosas. Lo dijo sin preguntar. Lo dijo como alguien que está ejerciendo un derecho que da por sentado. Y yo, que llevo 6 años aprendiendo a no hacer olas en esa familia, asentí. Dije que no había problema. Empecé a reorganizar lo que había traído. Y entonces sonó su teléfono. Ella lo miró, lo volteó boca abajo sobre el mesón, y salió de la cocina sin decir nada. Yo me quedé mirando ese teléfono boca abajo durante unos segundos. Y supe con esa certeza que no puedes explicar pero que tampoco puedes ignorar, que algo en esa casa no era para mí. Llegaron los demás a lo largo de la tarde. Rodrigo llegó a las 2, me dio un beso en la mejilla, y entró directamente a hablar con su hermano. La casa se fue llenando de primos y cuñados y los niños corriendo. Y yo me moví entre todos ellos como siempre lo hago, sirviendo, coordinando, resolviendo, siendo útil. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Necesito ser honesta contigo sobre algo porque esto importa. En algún momento de esa tarde mientras ponía la mesa, me di cuenta de que estaba esperando algo. No sabía qué. Pero había una parte de mí que pensaba, tal vez es una sorpresa. Tal vez todo este secreto, todo este silencio, es porque están preparando algo para mí. Un reconocimiento. Un gesto. Algo que diga, sabemos todo lo que haces y queremos que sepas que importa. Sé que suena ingenuo. Pero eso era lo que yo quería creer, porque era menos doloroso que la alternativa. La cena empezó bien, en la superficie. Había ruido y brindis y los niños estaban emocionados. Yo me senté en mi lugar habitual, al lado de Rodrigo, frente a Graciela. Y en algún momento, a la mitad de la cena, Patricia sacó el teléfono y mostró algo en la pantalla. Era una foto. No pude ver qué. Pero Graciela la miró y sonrió. Una sonrisa específica. No la sonrisa de la abuela mirando una foto de los nietos. Otra cosa. Le pregunté a Rodrigo en voz baja qué era. Me dijo que nada, que una foto de la familia. Y eso fue cuando pregunté en voz alta, mirando a Graciela, ¿qué están viendo? El silencio fue breve pero completo. Graciela levantó la vista y me miró. Nada que te incumba. Yo sentí el filo de esas palabras, pero las dejé pasar. Solo preguntaba, dije. Siempre preguntando. Eso fue lo que dijo ella. Siempre metiéndote. Rodrigo dijo su nombre en voz baja. Mamá. Y entonces Graciela se paró. Rodeó la mesa. Y antes de que yo pudiera entender lo que estaba pasando, me dio una bofetada. Abierta. En la mejilla derecha. No fuerte hasta el punto de tirarme, pero suficiente para que todo en la habitación se detuviera. Nadie dijo nada por varios segundos. Yo no lloré. No grité. Puse la mano en mi mejilla y la miré. Y ella me dijo, ¿aprendes a respetar o te vas? Me puse de pie. No dije nada. Fui al baño, cerré la puerta,
y me senté en el borde de la bañera durante 5 minutos exactos. No para llorar. Para pensar. Tenía el teléfono en el bolsillo. Y fue ahí sentada en ese baño cuando lo revisé y encontré algo que había llegado mientras estábamos en la cena. Una notificación de Instagram. Patricia había publicado una foto. Y el pie de foto decía, celebrando la nueva etapa. Familia completa, tal como debe ser. La foto era de ese grupo en la sala esa mañana. Graciela. Patricia. Los cuñados. Rodrigo al fondo sonriendo. Todos. Sin mí. Abrí la publicación. Tenía comentarios. Uno de ellos era de una tía que yo no conocía bien, y decía qué alegría que ya tomaron la decisión. Ella nunca encajó. Leí ese comentario 2 veces. Luego lo leí una tercera. No podía respirar bien. No por el dolor, aunque el dolor estaba ahí. Sino porque empecé a entender que yo no estaba mirando una foto. Estaba mirando evidencia de algo que había estado ocurriendo durante mucho tiempo, sin que yo lo supiera, o sin que yo hubiera querido saber. Salí del baño. Fui a donde estaba mi bolso. Saqué mi cuaderno pequeño, el que llevo siempre para anotar ideas de trabajo. Y empecé a escribir. Fechas. Conversaciones. Frases. Todo lo que había notado en los últimos meses y había descartado. La llamada del martes. El mensaje sin responder del jueves. La forma en que Patricia había evitado mis ojos durante semanas. La vez que Rodrigo llegó tarde a casa y dijo que había ido a ver a su madre, pero cuando le pregunté cómo estaba ella, tardó demasiado en responder.